Hola amigas y amigos, Dios les bendiga, espero que se encuentren todos muy bien por la gracia y la misericordia del Señor. Sean bienvenidos el día de hoy jueves 5 de marzo del año 2026 a este nuevo video. Bueno mis amigos, ciertamente hace algunos días hablamos acerca de lo que Dios está haciendo con nosotros, de esa obra que no ha terminado, pero que lleva ese proceso de perfección y de santificación hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ayer hablamos también de que el hecho de que aunque la obra no es nuestra, eso no nos da licencia para pecar. Si bien el Señor Jesucristo nos ha hecho salvos por gracia, nos ha dado al Espíritu Santo para que esté con nosotros y nos redarguya, nos instruya, nos guíe, nos dé luz de la palabra ya revelada, eso no nos da licencia para que pequemos y actuemos de manera deliberada. Y ciertamente ayer hacíamos un señalamiento especialmente para los hombres de algo que normalmente es lo que nos lleva a caer y a pecar, que es la vista. Hoy vamos a hablar de otra cuestión, mis amigos, que si bien no hace distinción de género el pecado, sí debemos tener en cuenta que esto nos afecta a todos. Aunque el mensaje de ayer iba más enfocado a los hombres, no quiere decir que las mujeres no padezcan del mismo mal, sino que los hombres son más proclives o más propensos a caer de esta manera. No obstante, el tema del cual vamos a hablar el día de hoy nos atañe a todos. Y hoy vamos a hablar de algo bastante eh, especial, por así decirlo, porque ciertamente estamos tan acostumbrados a hablar que a veces no medimos las consecuencias del alcance de nuestras palabras. No sabemos realmente la intención que estamos utilizando o la probabilidad que hay de afectar con lo que estamos diciendo. El día de hoy vamos a tener varios versículos de los cuales hablar al respecto, pero vamos a arrancar con uno muy especial y ese va a ser el que nos dará el punto de partida para este mensaje del día de hoy en torno a esta reflexión. Y este lo hallamos en Proverbios 18:21, que dice de la siguiente manera: muerte y vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Algo bastante especial. La palabra de Dios es realmente muy bella porque nos da instrucción, nos da advertencia, nos da orientación, nos da absolutamente todo. Y esto que vemos aquí en el libro de Proverbios es algo específico. Y es que este texto, sacado de su contexto y de su intencionalidad, hace más daño que bien. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de este tipo de cosas. Movimientos religiosos actuales o sectas, si lo pudiéramos llamar de alguna forma, eh, procuran hoy en día hacer algo que se llama la confesión positiva y utilizan mucho este versículo como su fuente de inspiración. Sin embargo, lo que el texto pro- propone dentro de su contexto no es para nada una confesión positiva. Y es que, mis amigos, la palabra aquí no nos está llamando a declarar prosperidad, no nos está llamando a confesar sanidad para tener sanidad, no nos está llamando a crear realidades diferentes. Tengamos en cuenta lo que realmente es la palabra de Dios en este sentido. Y es que tengamos en cuenta el contexto de la situación. El libro de Proverbios es un libro sapiencial, es decir, de instrucción. Y no nos está dando fórmulas mágicas, no nos está dando cosas místico, mágico, maravillosas para crear realidades alternas o confesar prosperidad, confesar poder, como muchos lo suelen utilizar, sino que nos hace observaciones prácticas de lo que es la vida. Y cuando hace referencia a que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, es muy diferente a decir que se declara, profetizamos, cosas por ese estilo que realmente no tienen fundamento en la palabra del Señor. Su propósito es enseñar sabiduría para vivir rectamente. Y eso es a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy.
El mismo capítulo nos da la situación real de lo que podemos ver allí. Por ejemplo, en el versículo 2 de ese mismo capítulo 18 de Proverbios, nos dice que no toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Eso hace referencia a que el necio no busca entendimiento. Ciertamente vemos de qué va. Habla de las intenciones del hombre, habla de la necedad, de la sabiduría, del que realmente busca la guía de Dios. En el versículo 7, en este mismo capítulo, habla que el malvado cae por sus palabras. Dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para el alma. Y en el versículo 13 de este mismo capítulo nos lo muestra una vez más, cuando nos dice que la necesidad de escuchar antes de responder. Al responder palabras antes de oír, eh, le es fatuidad y oprobio. Ciertamente es esa observación. Nos es menester escuchar antes de poder emitir palabra alguna. Y es que, mis amigos, somos dados a hablar sin medir consecuencias, sin imaginarnos de qué van las cosas. ¿Y por qué quiero traer esto a colación el día de hoy? Por lo que ya hemos mencionado, muchas personas utilizan esto mal. Lo utilizan para declarar, confesar, crear realidades alternas que no existen. Y ciertamente, cuando la palabra de Dios nos habla de que hay poder en la palabra, que hay poder en la lengua, es un poder muy diferente al que muchos se han imaginado, sino que habla del poder y las consecuencias de lo que hablamos. Cuando en ese versículo nos dice muerte y vida, es una metáfora desde el vocabulario hebreo para señalar lo que vienen a ser consecuencias de gran calibre o consecuencias extremas a las cosas que estamos propiciando. Y cuando dice en el poder de la lengua, habla de destruir o edificar, no de que podamos hacer la creación como Dios la hace, sino que el impacto de nuestras palabras pueden lastimar, herir y causar gran dolor. ¿Cuántas familias no se dividen por palabras no medidas o no pensadas antes de pronunciarlas? ¿Cuántas personas no son reconfortadas con una palabra de aliento? Entonces es a eso a lo que se refiere la palabra del Señor. Y cuando nos hace la observación, comerán de sus frutos, pues ciertamente dice que cada uno sufrirá o disfrutará de las consecuencias de lo que ha dicho. Es tan simple como eso, pero a la vez muy importante conocerlo y considerarlo. El énfasis entonces que podemos ver aquí la, desde el texto como tal, en el vocabulario hebreo, no nos está mostrando cómo decretar espiritualmente cosas que realmente no tienen lugar, como pasa en el gnosticismo moderno o iglesias emergentes donde declaran eh, pensamientos proféticos, confesión positiva y cosas de esa índole. Es totalmente diferente la realidad a lo que nos enfrentamos con la palabra del Señor en este caso. Es un acto ético y relacional. Lo que se dice afecta la vida de nosotros, nuestra reputación y nuestras relaciones. Otros textos que nos hablan de este mismo problema lo podemos hallar en Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Las palabras que decimos hieren o sanan, destruyen o edifican, calumnian o dicen verdad. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Otra observación, otra advertencia. El que guarda sus pensamientos antes de decirlos, el que cierra la boca y piensa antes de hablar, ese se considera alguien sabio hasta cierto punto. Y el que guarda su boca, pues guarda su alma, porque no entrará en contiendas, no entrará a caer en señalamientos absurdos, en chismes, en cosas que realmente hieren, sino que todo lo contrario. Mas el que
mucho la abre, pues ese sí va a recibir grandes calamidades. Y el énfasis siempre, siempre, y especialmente en el libro de Proverbios, siempre el énfasis es a la sabiduría práctica y no a los decretos místicos. Y esto pues ciertamente es un error muy grande de movimientos de la fe y cosas modernas que vemos hoy en día que se han apartado de la cosmovisión bíblica y cristocéntrica de las predicaciones, porque piensan más en el hombre y apelan a la ambición de cada individuo y a las ambiciones personales de quienes se paran a predicar esto frente a su iglesia para declarar, decretar y pues utilizan la palabra para crear lo que realmente no está, no es y lo que no dice. Utilizan un texto fuera de contexto para volverlo un pretexto. Y eso es muy dañino, mis amigos. Entonces, ¿qué otros textos podemos encontrar con esta misma situación que nos advierten al respecto? En el Nuevo Testamento podemos verlo en Santiago capítulo 3, un libro maravilloso que ciertamente me encanta, el de Santiago. Dice de la siguiente manera, Santiago 3, versículos 5 y 6, dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego en un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, pues es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas. Ciertamente aquí señala Santiago que la lengua es un fuego muy pequeño que puede ocasionar grandes estragos y grandes daños. Habla que nuestra lengua como tal no es que sea un pecado, sino que es muy fácil que con ella podamos pecar a través de la mentira, del chisme, de cualquier cosa que se le relacione con decir lo que no es, destruir con malas palabras, con acusaciones falsas, con gritos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso hace referencia Santiago, porque si bien miramos los demás miembros que el Señor nos ha provisto en nuestro cuerpo, la lengua es el más pequeño de ellos, pero el que ciertamente abarca grandes cosas porque es el que nos sirve para emitir palabra y es el que puede destruir o puede bendecir. Bien, otro texto eh, que podemos hallar con estas observaciones fueron algo, más bien no tanto observaciones, sino advertencias, la hizo nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 12, versículo 36, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Así que mis amigos, ciertamente aún las cosas que decimos, la forma en la que nos expresamos, lo que hablamos, en la intención con la que lo expresamos, debemos considerarlo antes de abrir la boca. Podemos cosechar buenas cosas al final como consecuencia o vamos a cosechar cosas muy malas también de acuerdo a lo que estamos diciendo y cómo estamos utilizando la lengua. Dios te bendiga.